Vamos a empezar leyendo el capítulo 15 de San Juan. San Juan, capítulo 15 y versículo 5. Usted lo tiene, dígame. Gloria a Dios. Leemos, hermanos, San Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 15 y versículo número 5. Dice la Escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que, ¿qué? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, eso lo sabemos. Porque separados de mí, ¿quién dijo estas palabras? El Señor Jesucristo. Nada podéis hacer. Antes de orar al Señor, yo ya quiero empezar con el título. Así, ya que hemos leído esta porción, también miramos el título y después de mirar el título, vamos a orar y yo se lo explico. Ahí está el título. Como dice, ¿qué título? Triste desconexión, y tiene el versículo que hemos leído. Triste desconexión. Recuerde lo que decía este versículo. El contexto es: separados de mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Sabemos que estás en este lugar y quieres hablarnos. Señor, tú conoces a cada persona de las que estamos aquí, porque tú eres un Padre para nosotros y conoces a cada uno de tus hijos. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, háblanos con tu palabra. Bendícenos una vez más, enséñanos y a través de tu Espíritu Santo ayúdanos a retener tu palabra para ponerla en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No quise descuidar el título, porque a veces se nos queda por ahí arrinconadito, porque así, hermano, usted sabe de lo que vamos a hablar. Desconexión. No está muy complicado entender qué es una desconexión. Lo primero que usted tiene que saber es que para desconectar algo, tiene que estar conectado. Si algo está desconectado, no lo podemos desconectar, ¿verdad? Pero acabamos de leer, hermanos, San Juan capítulo 15 y el versículo 5. El Señor Jesucristo, hermanos, hace una enseñanza preciosa. Él toma el ejemplo de la naturaleza, una planta, sus ramas, para darnos una enseñanza, que es que tenemos la urgencia de estar unidos a Cristo y no separarnos. Yo usé la palabra desconectar y no desconectarnos, porque, hermanos, así como tiene bendición, ¿cuántos creen que hay bendición al estar en Cristo? Somos bendecidos, hermanos. No hay mayor bendición que tener a Jesucristo en nuestra vida. Pueden venir los problemas, pueden venir las pruebas y nos van a doler, porque si le dijeron que no duele, sí duele la prueba, pero vamos a salir. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y ese versículo, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puede. Entonces, cuando le venga la prueba, acuérdese de ese versículo. No, yo puedo. ¿Por qué? No por mi fuerza, sino porque estoy en Cristo. Hay bendición al estar conectados al Señor. Yo quise usar esa palabra. ¿Por qué? Para que la entendamos de una manera fácil. Mire, yo hoy en la mañana estaba haciendo mis trabajos de hombre. Estaba aspirando. Estaba con la aspiradora y ahí, ¿verdad? Hermano, ya es trabajo de hombre ya. Ayudándole a mi esposa, que me pone muchas tareas, hermano. No. Hermano, estaba con la aspiradora y claro, voy tirando, la conecto en un enchufe que hay en el cuarto de baño y llega un momento que eso no estira. Entonces un poquito se movió, muy poquito, pero ya que yo hizo, y, ¡ay! Se está desconectando. Eso puede pasar con los cristianos. Eso nos puede pasar, hermanos, que sin darnos cuenta nos podemos ir. Le he dicho que se desconectó un poquito. A veces el electrodoméstico se desconecta del todo. Pero hoy vamos a hablar de la desconexión del cristiano. ¿Y sabía usted que no es así, de golpe? Es progresivamente, poquito a poquito, cuando menos lo pensamos,
venimos a desconectarnos totalmente. Eso es un punto que está más adelante. Vamos primero a ver por qué el Señor enseñó que era necesario estar unidos a Él. Y nos dice, podéis pensar lo que queráis, porque ese es un grave error de que los creyentes, estamos hablando de creyentes, estamos hablando de personas conectadas, personas que estamos en Cristo. Hermanos, cometemos un error de pensar lo contrario que dijo el Señor. No, si no pasa nada, sí se puede, yo puedo. Hermano, no sé quién tendrá más razón, yo le creo a Jesucristo. Él dijo que si yo me llego a desconectar de Él, nada puedo hacer. Aunque yo crea que sí, así vivíamos, creyendo que sí se podía. Y por eso, hermano, hemos recibido golpes y por eso hemos recibido fracasos que se pudieron haber evitado. Si hubiéramos entendido estas palabras, si hubiésemos estado unidos a Cristo. Hablaba el hermano y dice, yo me acuerdo todavía ese día que alguien me dijo, Cristo te ama. Él tenía un problema, usted tenía otro, yo tenía otro, pero lo cierto es que estábamos desconectados de Cristo. Y por la misericordia de Dios, hermano, Él nos rescató y nos conectó. Y ahora sabemos que hay bendición al estar en Cristo. Y el Señor daba esta enseñanza y Él decía, miren, para que lo entiendan, vamos a poner de ejemplo la planta de una vid, la planta de uva. La vid soy yo, los pámpanos sois vosotros, los pámpanos son las ramas. Y es bien sencillo, una rama que es cortada de la vid, ¿puede dar fruto? No, porque el contexto aquí de esta enseñanza es el fruto. El Señor está enseñando esto para que el cristiano entienda que Dios espera de nosotros que demos fruto. Ahora, a mí me llamaba la atención, no sé si podéis poner el versículo que hemos leído, Juan 15:5, porque yo antes pensaba que decía frutos. Claro, yo estoy en Cristo, yo tengo que dar frutos, pero mire lo que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece. Guarde, yo ahí eso cuando al editarlo se pone eso, el que permanece, en otro color para saber que eso es el centro de la enseñanza. El que no permanece pues no dará fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hermano, es necesario que pensemos de qué fruto está hablando el Señor. ¿No le recuerda otra enseñanza? Otra enseñanza de la Biblia que no habla de frutos, sino de fruto. Gálatas 5, ¿te recuerdas? Nataniel, ¿te recuerdas? Gálatas 5. Y un día le dije, apréndetelo. Esto es como una frutería, le dije, para que se lo aprendiera. Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza y mansedumbre, o mansedumbre y templanza. Hermanos, así rápido, son 9, son muchos, pero hagamos un pequeño análisis. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están unidos al Señor? ¿Cuántos todavía no se han desconectado? Entonces, a los que todos hemos dicho sí, preguntémonos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Tomemos 2 solamente, hermano. Así hablando relajadamente, en confianza. Hermano, ¿cómo está la paciencia? 1, un fruto, 1 solo. 1, hermano, en serio, ¿cómo está la paciencia? Hablaba el otro día con un hermano del tema del volante, de las calles de Barcelona, usted sabe. Y me decía, no, hermano, eso es una lucha. Es que uno va tranquilo, escuchando su alabanza y de pronto te saludan. Te saludan los conductores y te insultan y me dice, oye, en ese momento, y le digo, hermano, cuando eso le ocurra, acuérdese que usted es un hijo de Dios y él no. Y me dice, sí, pero es que es bien difícil. Claro que es difícil. ¿Cómo estamos de la paciencia? El Señor Jesús dijo, el que permanece en mí, ese lleva no solo paciencia, ese lleva mucho fruto, no solo paciencia, porque seguramente yo veo unos hermanitos, unas hermanitas aquí que yo digo, es que se les ve tan pacientes, tan tranquilitos, no me los imagino enfadados. Otros por lo contrario, no.
Pero claro, puede tener paciencia. Pero ¿cómo estamos de amor? El Señor Jesús dijo en San Juan 15 que el que permanece en Él, este lleva mucho fruto. Y por supuesto entendemos que está hablando del fruto del Espíritu Santo, para que usted en Gálatas 5:22 ahí se lo lee. Pero estamos hablando de estar en Cristo, de estar conectados en Cristo. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos están conectados en Cristo? Permanezca ahí, hermano, porque hay bendición. Mire, cuando estamos en Cristo, aunque vengan las pruebas, como le puede venir a cualquier persona, hay una gran diferencia. Se viven de diferente forma. ¿Por qué? Porque somos guapos, porque somos fuertes. Bueno, yo sí, pero no. No, aunque, mire, usted pone a dos personas, un creyente y uno que no es creyente, y les pone el mismo problema, lo van a enfrentar de diferente manera. Porque la persona que no es creyente le hace frente con sus fuerzas, le hace frente pues con lo que tiene. Pero un creyente, una persona que está en Cristo, lo primero que hace es doblar sus rodillas y pedir la ayuda de Dios. Echar mano de la fe, echar mano del Espíritu Santo que nos fortalece, que nos guía, que nos enseña. Y hacemos frente al problema que sea. Entonces, estar conectado en Cristo trae bendición. Te pone, a mí me encanta, por ejemplo, Salmo 91:1. Pongámoslo y miren lo que dice. Salmo 91:1, se lo saben de memoria, pero pongámoslo en la pantalla. No todos tienen 30 años en el Evangelio. Y así las personas que nos miran, el que decía San Juan 15:5, el que permanece. Que dice el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo. ¿Qué abrigo? El abrigo de Dios, el abrigo del Altísimo. ¿Y qué ocurre con una persona que habita, que permanece bajo el abrigo, bajo la protección de Dios? Que mora bajo la sombra del Omnipotente. Es una bendición estar en Cristo. Es una bendición estar en Cristo, mis hermanos. Porque mire, a ver qué le va a pasar a usted si usted está morando bajo la sombra, ni nada más, ni nada menos que del Omnipotente. ¿Qué me puede pasar? No le estoy diciendo, repito y repito, que no le van a venir pruebas, pero que vengan. Si yo estoy bajo la cobertura de Dios, si yo estoy bajo la protección de Dios, y es precioso entender que es la cobertura de Dios, no como muchos... que no tengo palabra, como muchos falsos maestros están enseñando que yo necesito la cobertura del superapóstol, que yo necesito la cobertura. No, a ver, hermanos, tenemos la cobertura pastoral, pero no hay que confundir la cobertura de Dios con la cobertura pastoral. Gloria a Dios. La Biblia dice que el pastor un día estará frente al Señor y le van a pedir cuenta por todos nosotros. Imagínense la responsabilidad del pastor. Pero hermano, el problema es que en cuanto a la cobertura de que nos enseña la Escritura, pues estos falsos maestros, estos falsos, es que no quiero decir ninguna palabra, estos lobos vestidos de oveja, están enseñando es que lo que necesitamos es la cobertura del apóstol y es más, y amenazan. Y si usted se va de la iglesia, y si usted sale de la cobertura del apóstol, y le amenazan, le va a ir mal. Hermanos, se han puesto en el lugar de Dios. Están confundiendo lo que es la cobertura pastoral y la cobertura divina de Dios. La cobertura divina de Dios, hermano, es lo que me garantiza a mí que un día voy a estar en la presencia de Dios. Hermanos, ¿usted recuerda en el libro de Job cuando Satanás llega y hay esa conversación? ¿Sabe que uno de los reproches, uno de los argumentos de Satanás contra Job, ¿sabe cuál fue? Es que no puedo tocarlo. ¿Cómo lo voy a tocar? ¿Cómo le voy a hacer daño si tú has levantado vallado sobre él? Eso dijo Satanás. Entienda, hermanos, el diablo no nos puede tocar si Dios no se lo permite y si usted y yo no le damos lugar. ¿Qué dice la primera carta de Pedro?
Primera carta de Pedro 5:8. Sed sobrios, velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, está ahí. No, dice que no está firme. Dice, es curioso, está haciendo un movimiento constante. Anda rondando. ¿Y qué será lo que ronda? ¿Y por qué esa vuelta? Porque tiene que respetar el vallado de Dios. Tiene que respetar la cobertura de Dios sobre sus hijos. Y no le queda otra que dar vueltas y vueltas. Que dice, buscando aquí. Tiene que buscar. Primera de Pedro 5:8. Tiene que buscar. ¿Y a quién es el que va a encontrar? Aquel que se desconecta de Dios. Aquel que sale de la cobertura de Dios. Hay bendición, hermano, al estar en Cristo. El diablo no nos puede tocar, entiéndalo. Hay gente, mire, de verdad, ya es un tema ya un poco cansino. Hay gente que no hace más que ver al diablo en todo sitio. El diablo, no, es que el diablo, le sale aquí un uñero, el diablo. Le sale una cana, el diablo. Sí. Hermano, ya tenemos añitos, será eso. Y yo el otro día pensando y digo, ¿y no sería mejor? Bueno, y que nos quede de consejo para todos, por si estamos mirando al diablo en todas partes. En vez de ver al diablo, mire a Dios. En vez de ver al diablo en todo sitio, veamos a Dios y vamos a ser bendecidos. No, el diablo, hermano, deje a ese ser, ya está condenado, ya tiene su juicio, ya fue en juicio. Ya no, déjelo. Es que a veces pensamos que Dios nos ha mandado a pelear, ¿se recuerda? Contra el ¿qué? El cacoitis. ¿Se recuerda la palabra griega? No, hermanos, está derrotado. Está derrotado. Eso sí, no se desconecte de Cristo, porque si se desconecta, cuidado, peligro, peligro. Ahora, hermanos, ¿cuántas predicaciones ha escuchado usted de bendiciones? Muchas, y son. A mí me llama la atención cuando se predica de bendiciones, y claro, yo no digo que esté mal, nos alegramos porque la Escritura está llena de bendiciones. La Escritura está llena de bendiciones para los hijos de Dios. Ahora, ¿no le llama la atención? Yo, por ejemplo, estaba mirando en el retiro. Acabamos de venir de un retiro y tenemos muchas visitas. Y me llamaba, yo me alegro, claro que me alegro. Pero veo que cuando se predica bendición, cuando se predica cosas bonitas, fíjese que hasta los inconversos les alegran. Nosotros nos alegramos y claro que sí, damos gloria a Dios. Pero yo veía gente muy contenta ahí. Bien, sí. Imagínense que yo digo ahora aquí, y las bendiciones de Dios vendrán y le alcanzarán. Aleluya, claro, gloria a Dios. Pero la Biblia me enseña que hay que estar conectado a Cristo para ser heredero de esas bendiciones que me van a alcanzar. Si estoy viviendo una vida, una práctica de pecado, esas bendiciones ni me van a seguir ni me van a alcanzar. Ese es el capítulo 28 de Deuteronomio. Hermanos, Deuteronomio capítulo 28. Mire, esta noche o mañana, léaselo entero. No se lea solo el versículo 2. Y estas bendiciones vendrán, póngalo, 28, Deuteronomio 28:2. Deuteronomio 28:2. Al revés, 28:2. Acontecerá, mire, esto es una palabra de garantía, porque el que está hablando es el Señor. Acontecerá, sí o sí, sobre ti todas estas bendiciones. Hay una lista enorme de bendiciones. Y qué precioso, y te alcanzarán, hermano, estése tranquilo que las bendiciones de Dios le van a alcanzar. Claro que sí, si usted está conectado a Cristo. Porque ¿sabe que predicamos este versículo y no predicamos el número 1? Este es el versículo 2, mire, 28:1. Mire lo que dice, es que es tan fácil como leer el versículo 1. Acontecerá, claro que sí, la misma palabra, acontecerá. ¿Que sí qué? Es que hay una condición, pero usted no me dijo que había una condición. Usted solo me dice que las bendiciones de Dios me van a alcanzar. Usted solo me dice que me esté tranquilo, que las bendiciones de Dios vienen por arte de magia. No vienen por arte de magia. Hay que estar conectados a Cristo, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Miren lo que dice la Escritura, acontecerá. Claro que sí.
que si oyeres, y no solamente si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, sino para guardar y poner por obra alguno de sus mandamientos. No, mis hermanos, todos sus mandamientos. Entonces las bendiciones del Señor nos van a alcanzar. Pasamos al versículo 2, que es el que dice que entonces acontecerá. Si guardamos la palabra de Dios, si no descuidamos esa conexión con Cristo, porque separados de Él, ni vendrán, ni nos seguirán, ni tampoco nos alcanzarán. Hay un versículo, siempre en Deuteronomio 28, mire lo que dice el versículo 15. Vuelve a repetir, te alcanzarán. El 28, usted se lo lee en casa, se lo lee todo, usted lo estudia y marque hasta dónde llega la bendición y cuáles son todas las condiciones. Mire este versículo, a que nunca nos lo predican. Y está en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, donde hay una lista enorme de bendiciones. Pero mire, hermano, esta es palabra de Dios para los que están conectados en Cristo y para los que no están conectados en Cristo. Dice la Escritura, Deuteronomio 28:15. Pero, ay, hermanos, aquí es donde decimos, ay, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar mire, para procurar, fíjese cómo todavía la Escritura nos da un poco de, no le está diciendo para que usted no se vaya a traumatizar, es que la Biblia dice que todo milimétrico. Hermano, inténtelo con toda su fuerza, pida ayuda a Dios. Vamos a seguir fallando, estamos en proceso, pero Dios lo que quiere ver es que usted tiene su corazón decidido a intentarlo. No se acostumbre a vivir en pecado. Vayamos corrigiendo cosas poco a poco con la ayuda de Dios. Dice tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Ahí continúa diciendo que era el 15. Si ponemos la continuación, que creo que continúa. Si no lo leo aquí, que lo tengo apuntado. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti estas, wow, no que tanta bendición, no, el mismo capítulo. Desconéctese de Dios y usted se va a ir al área de las maldiciones. Sálgase de Cristo y usted va a ir a la garra de Satanás. Sálgase, hermano, sálgase. Hay maldición fuera de Dios. Le dije que en lo que decía el Salmo 91, estamos bajo una cobertura. Satanás le dijo a Dios, hombre, es que sobre Job has levantado un vallado, lo tienes protegido. Y primera de Pedro 5:8 que dice, no, si es que el diablo anda rondando, por si alguno se descuida, él no deja de intentarlo. Yo no quiero descuidarme. ¿Por qué? Porque la Biblia también me enseña que así como hay bendición al estar conectado a Cristo, hay maldición. Es el mismo capítulo, hermano, simplemente es un versículo más. Y si quiere otro, el mismo capítulo, el 45, Deuteronomio 28:45. Y vendrán, y yo lo encerré, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te perseguirán. Sí, te perseguirán. Wow. ¿Y qué me dice el capítulo 2? Que las bendiciones de Dios me van a perseguir y me van a alcanzar. Pero si me desconecto de Cristo, las maldiciones van a hacer lo mismo. Me van a perseguir. Peque. Empiece a practicar el pecado. Practíquelo. Ya verá qué es lo que va a obtener. Porque separados de mí, porque desconectados de mí, usando la palabra, nada podemos hacer, hermano. Allá afuera hay maldiciones. Si aquí estamos bien, hermano, no tenemos cosas que nos sobren, no tenemos dinero, me refiero a cosas materiales quizás, pero nos sobra bendición. Porque Cristo está con nosotros. Y Dios nos va a seguir bendiciendo si permanecemos conectados al Señor. ¿Sabe? En el Salmo 115 dice, 115:13, el Señor bendecirá a los que le temen, a grandes y a pequeños. Aumentará bendición el Señor sobre vosotros, y no solo sobre vosotros, sino, aleluya, aumentará bendición el Señor sobre nosotros, pero no solo sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos, nuestra casa,
Sabe, hermano, que vamos a ponerlo Job, versículo 1 y versículo 10. Estamos hablando de la cobertura de Dios, estamos hablando de las bendiciones de Dios que vienen por estar conectados a Jesucristo. Le mencionaba la conversación que tuvo Satanás con el Señor cuando la historia de Job. Y mire lo que le dice Satanás al Señor. Job 1:10. ¿No le has cercado alrededor? Mire, a él, ¿qué más? A su casa, ¿qué más? Y a todo lo que tiene, ¿qué más? Al trabajo de sus manos has dado, ¿qué? Bendición. Por tanto, han aumentado sus bienes sobre la tierra. Mire, Satanás sabe, hermanos, Satanás sabe lo que Dios tiene para sus hijos. Pero Satanás también tiene cosas para nosotros. Nosotros escogemos. ¿Cómo escojo? Yo escojo a Cristo, y cuando yo escojo a Cristo, escojo las bendiciones. Ahora, hablábamos al principio, le dije a Marta, que me hizo el rótulo, le digo, hazme otro rótulo. Se recuerda que al principio estamos hablando de desconexión. Le dije que no es como la aspiradora que se desconecta de golpe, ¿verdad? Y viene Alicia y no me paga, no. No me paga, eso es gratis, hermanos. 26 años de casado, imagínense. Ahora cuando salgamos me va a decir 26 años, tantos meses y tantos. Así son las mujeres. No, es progresivo la desconexión Mire, hermanos, entendamos. La desconexión de un cristiano. La desconexión de un cristiano no es de un día para otro. Ni por un pecado puntual que te arrepientes y Dios te perdona. La desconexión del cristiano es progresiva. Satanás primero te va a poner una distracción. Con esa distracción tú tendrás que tomar una decisión. Una decisión de pecar y seguir pecando hasta que esto se convierta en una práctica de pecado. Y entonces progresivamente el cristiano habrá hecho el recorrido perfecto para desconectarse de Dios. No es de un día para otro, es poco a poco, con una pequeña distracción, una pequeñita distracción que no pasa nada. No, hermano, no es para tanto. Hermano, sí pasa. Lo que pasa es que no es en el momentito, es progresivo. Y yo le dije a la hermana que me pusiera estos puntos. ¿Por qué? Se lo acabo de decir. Empieza por una pequeña distracción. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Piense por un momento, ¿qué pasó con Eva? Una pequeña distracción. Un animal que habla. ¡Wow! ¿Y por qué no vas a hablar con tu esposo? Oye, Adán. Oye, no, es que me parece raro esto. No. Quedó encantada y empezó a distraerse con la serpiente, a mantener una conversación muy delicada, que contradecía la palabra de Dios, pero ella estaba tan distraída que pasó al siguiente paso, a tomar una decisión. Hermanos, yo estaba pensando, ¿sería que en esta conversación el fruto prohibido estaba ahí, al lado? ¿O será que Eva tuvo que tomar una decisión, ir hasta el árbol? Pero aunque el árbol estuviera al lado de esta conversación, aunque el árbol estuviera ahí y Eva no tuviera que desplazarse, ella, después de estar distraída hablando con la serpiente, tuvo que tomar una decisión. Extender su mano, coger el fruto, ¿o fue la serpiente que cogió el fruto y se lo puso en la boca? No. Así es el pecado. Es nuestra decisión. Empieza por una pequeña distracción. Una pregunta, porque también es interesante. ¿La serpiente mordió a Eva? ¿Le hizo daño? No, es que el diablo no te va a hacer daño. Es que a veces pensamos que el diablo viene para golpearnos y va. No, el diablo viene para distraernos poco a poco, distraernos, para que tomemos las peores decisiones de nuestra vida.
y empecemos a pecar, creyendo que no pasa nada. Pasa nada, es pequeñito. No. Vas a ir a más, porque el pecado siempre va a más. El pecado va a más. ¿Qué dice la Escritura? Miren, así, un poquito de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Porque el pecado va a ir a más, hasta desconectarte de Dios. ¿Y sabe por qué le puse triste desconexión? Hay un versículo, con mi hijo lo hablaba el otro día, y me dice, uno de los versículos más tristes de la Biblia tiene que ver con Sansón. Porque Sansón creía que Dios estaba con él. Es triste, hermanos, qué triste. Pensar que Dios está conmigo porque vengo a los cultos. Pensar que Dios no se ha movido porque yo canto, porque yo sirvo. Y pensar que Dios no se va a hacer a un lado, aunque yo esté llevando una vida de pecado. Eso es un grave error, muy triste. Cristianos que pensamos que no pasa nada. El pastor lo que dice es que no nos perdamos culto. Claro, para que usted sea fortalecido. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero usted empiece a descuidar sus cultos. Y se va a empezar como la aspiradora. Así, solo un poquito. Se va a empezar a desconectar. Le va a caer la insensibilidad. Que usted va a creer que no pasa nada. Es un pecadito. Sansón pensaba así. Pero dice la Biblia, esto es el Jueces 16:20. Jueces 16:20. Uno de los versículos más tristes de la Biblia. Yo lo veo así. Porque a Sansón, no sé, me imagino un hermanito de la iglesia. Me imagino una persona que yo conozco de años y que ha estado sirviendo al Señor fielmente. Y de pronto, a veces solo alrededor sabe que está llevando una vida que no es correcta, pero esa persona no lo ve así. Cree que él está conectadísimo a Dios. Dice la Escritura, Jueces 16:19. Y ella, Dalila, hizo que él se durmiera en sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó la cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Dice el versículo 20. Y Sansón dijo, los filisteos, no pasa nada. Me levantaré como otras veces, lucharé y ganaré. Porque él pensaba que Dios estaba con él. Pero dice la Biblia, pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Hermanos, le vuelvo a hacer la pregunta de la serpiente. Dalila, no, piense por un momento. Igual que la serpiente en el Edén, no mordió a Eva, no la golpeó. La pregunta, ¿Dalila le hizo daño físico? ¿Dalila le cortó el cabello a Sansón? ¿Dalila le sacó los ojos a Sansón? No, Dalila lo acariciaba. Dalila le daba besitos. Era hermosa Dalila. Y le dijo, duérmete aquí en estas piernotas. Y imagínese ahí, hombres, tápense los oídos. Hombres, taparse los oídos, por favor. Qué tranquilo, qué bien estaba Sansón en esas piernas. Era jovencita, ¿eh? Es que ya no sigo porque los hombres somos muy... No, además la Biblia dice que fueron las rodillas. Bueno, pero fueron los muslos. Él estaba muy cómodo. Mire, el trabajo de Dalila. Acabamos con esto. El trabajo de Dalila no es sacarte los ojos, ni golpearte. Al contrario, el trabajo de Dalila es distraernos, hacernos sentir bien en sus rodillas. Estemos a gusto. ¿Y qué gana voy a tener de ir a la iglesia? Con Dalila estoy mejor. Ese es el trabajo de Dalila. No sacarnos los ojos, pero nos los van a sacar. Ella solo nos está distrayendo para que al final terminemos desconectados
de Dios. Y eso sí es triste, hermanos. Eso es triste. Que un cristiano que lleva años perseverando en el evangelio termine por una pequeña distracción desconectado de Dios. Creo que el Señor nos ha hablado, hermanos, para que meditemos la importancia, las bendiciones que tiene estar en Cristo y entender que su palabra es verdadera y que Él dijo: es que separados de mí nada podéis hacer. Y luego usted se lee Deuteronomio 28, porque ahí está la diferencia. Estar conectado a Cristo, las bendiciones, hermanos, es que usted solo tiene que hacer su vida normal, levantarse, cuidar su casita, su familia, ir a trabajar y congregarse, leer su palabra, orar. Y las bendiciones del Señor nos van a alcanzar. Si es que nos van a alcanzar. No tiene que dar dinero, no tiene esos púlpitos que traiga tanto y Dios lo va a bendecir, o traiga para que Dios se lo multiplique. Mire, hermano, la Biblia a mí me dice que si yo estoy conectado a Cristo, las bendiciones del Señor vendrán solitas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el rey. ¿Y qué va a pasar? Y todas las demás cosas serán añadidas. No nos desconectemos del Señor. Termino con un versículo. Job 22:21. Un día lo prediqué y ya, hermanos, me encantó. Aprendas este versículo porque siempre hay oportunidad. No es tarde. Si alguien está descuidando, hay una pequeña distracción, una pequeña amistad bien bonita, una Dalila así pequeñita que no, una serpiente que habla. Hermano, estamos a tiempo. Dios es bueno. Y mientras haya vida, hay esperanza de salvación en Cristo Jesús. Mientras haya vida, hay esperanza de salvación en Cristo Jesús. Termino diciendo, Job 22:21. Vuelve ahora en amistad. ¿Qué dice? Vuelve ahora en amistad con Él. Y tendrás, ¿qué cosa? Paz. Y por ello te vendrá bien. Meditemos y si estamos distraídos, volvamos en amistad con el Señor, arrodillándonos, pidiéndole perdón, porque Él tiene misericordia para volvernos a traer a su casa, para volvernos a conectar a Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.